Hoy tuvimos la bendición de ordenar al pastor Misael Vera. El pastor titular allá fue el hermano Pineda, algunos lo conocen, falleció el hermano Pineda, y ahora el pastor Misael fue ordenado hoy para la gloria de Dios. Muy bien, amados hermanos, vamos a buscar en la Biblia todos juntos, allá en Santiago capítulo 4, y leamos dos versículos, hermanos, 11 y 12. Santiago capítulo 4, verso 11 y 12. Mientras lo buscan, hermanos, déjenme decir que estamos siguiendo los mensajes, hermanos, que Dios puso en el corazón de Santiago, y que nuestro hermano Santiago lo plasmó en una epístola que lleva su propio nombre. Esa epístola, hermanos, la hemos estado predicando capítulo por capítulo, y cada vez que tengo oportunidad en las tardes vamos predicando paso por paso, capítulo por capítulo. Me acuerdo que la vez pasada hablamos acerca del párrafo del que dice del mundo, tengamos cuidado con el mundo. Ahora, hermanos, vamos a enfocarnos en Santiago 4 y veamos el versículo 11 y 12. Nos ponemos de pie los que ya hemos encontrado y leemos entonces, hermanos. El capítulo 4 habla de la amistad con el mundo, y me acuerdo que predicamos cuidado con el mundo. Bueno, predicamos esto. Ahora nos toca, hermanos, seguir, y nos toca el versículo 11. Yo quería tocar del 11 al 17, hermanos, dos cosas que están ligados: juzgando al hermano y no os gloriéis del día de mañana. Las dos cosas, hermanos, tienen que ver con el hablar. Tiene que ver con nuestro hablar como creyentes. Nuestro hablar o nuestra habla, hermanos, pues con nuestra habla podemos bendecir, pero también podemos juzgar. Pero también con nuestra habla podemos mostrar humildad, pero también podemos mostrar orgullo en la manera en que hablamos. Y estas dos cosas están aquí, pero
Con estos dos versículos nos va a llevar los 30 minutos que me tienen dado, hermanos. En la otra ocasión vamos a ver la cuestión de hablar con orgullo, que no es correcto. Vamos pues a enfocarnos juzgando al hermano. Santiago 4, verso 11 y verso 12. Leamos todos juntos, hermanos. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Noten cómo termina. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos a orar, mis hermanos. Señor glorioso, te damos gracias por esta hermosa tarde. Tarde, Señor, que Padre glorioso, hermosa, agradable, que se presta, Señor, para que con gozo, con humildad, tus hijos vengan a tu casa en esta hermosa tarde. Gracias que nos da la oportunidad de, como familia cristiana, estar en tu casa, Señor. Padre Santo, hemos venido a levantar tu nombre, a glorificarte como en los cantos que hemos entonado a tu nombre, levantarte, Señor, y darte la gloria y la honra, Padre Santo, al que está sentado en el trono, Señor. A ti la gloria, a ti la honra. Gracias, Padre, por esta bendición hermosa que tenemos esta hora y media de estar en tu casa, Padre. Gracias por la semana que usted nos ha dado. Gracias por los cuidados. Gracias, Señor, que si tuvimos alguna dificultad, usted nos sacó avante. Si tuvimos alguna enfermedad, usted nos ha levantado en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por mostrar tu poder, tu misericordia, tu bondad a tu pueblo, Señor. Padre Santo, ahora, estando en tu casa, Señor, es el tiempo que callemos, el tiempo que deseamos, anhelamos recibir tu santa y bendita palabra. Esta tarde, Señor, quieres darle al pueblo un mensaje a través de tu humilde siervo. No murmuréis. Es el tema, es el título del mensaje, de la reflexión, de la enseñanza que, Señor, el Espíritu Santo le puso en el corazón de Santiago y lo plasmó, Señor, en esta epístola que lleva su propio nombre, el no juzgar al hermano. No murmuremos, no murmuréis. Señor glorioso, el poder de tu Espíritu Santo que usó aquel entonces a Santiago, nos ayude a poder, Señor, recibirlo. Y Padre, ese mensaje que pusiste para que se escriba, Señor, podamos recibirlo, Padre, y que podamos también retenerla y ponerla en práctica. No murmuremos. Que podamos salir hoy en esta tarde con esa mentalidad, con esa disposición, Señor, de hacer caso a tu palabra, a no ser rebeldes, a no ser difíciles, Padre, sino, Padre, podamos salir con el corazón y el propósito, la voluntad como hijos tuyos, a evitar el murmurar, evitar hablar mal, evitar, Señor, juzgar, Señor glorioso. Bendito tu nombre. Usa a tu siervo, Padre, con humildad, que hable tu palabra, pero en el poder tuyo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Tomemos asiento, que Dios les bendiga y escuchemos el mensaje de Dios. No murmuréis, no murmuréis. Así de cortito es el título. Y hermanos, siempre el título para aquellos que predican se toma siempre del texto que uno va a predicar. Ahí está el título. Y comenzando el 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Ahí está el título, no murmuréis. Bueno, para empezar a hablar de este tema, necesitamos saber qué es murmurar. El versículo 11 nos enseña qué es murmurar. Por si alguno dice, bueno, tal vez hago esto, pero no sé qué es murmurar. Bueno, murmurar, amados hermanos, está en el versículo 11. Voy a leer el versículo 11
hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura, ahí está, el que murmura, ¿de quién, hermanos? Del hermano. Y juzga a su hermano. Hasta allá. Allá nos enseña qué es murmurar, habla de juzgar. El que murmura, en sí, murmurar, hermanos, es la acción de hablar muy despacito, muy quedito. Así es la palabra murmurar, es la acción de que se tiene de hablar muy despacio, casi al oído de otra persona, con un propósito. Uno puede murmurar para cosas buenas, qué buen tema, mira qué buena exposición, mira qué bonito, y puede murmurar para cosas buenas. Es la acción de que uno tiene y que solamente se pega y solamente al oído de otra persona, muy quedito, despacito, y murmura. Y puede murmurar para bendecir, para poder dar a luz algo bueno, algo positivo de algo o de alguien. Pero también murmurar se enfoca y se utiliza para mal. Acá nos dice juzgar y juzga. El que murmura del hermano y juzga al hermano. Murmurar es hablar mal, despacito de alguien, que no le escuche nadie. A ti te lo estoy diciendo, estoy murmurando despacito en tu oído y estoy juzgando, hablando mal de una persona. Eso es murmurar, hermanos. Y aquí nos habla que es juzgar y hablar mal de una persona, hermanos. Un ejemplo, hermanos, de murmurar y hablar mal de alguien, lo notamos, hermanos, en el mismo pueblo de Dios. En el mismo pueblo de Dios, hermanos. En el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 16, versículo 8, el pueblo de Dios, hermanos, murmuró, habló mal, estaba juzgando y murmuró y habló mal de Dios, habló mal de Moisés y habló mal de Aarón. ¿Por qué? Por el alimento. Murmuraban entre ellos diciendo, mira cómo estamos, nos habíamos quedado mejor en Egipto. ¿Te acuerdas de esas frutas, verduras, esa carne? A pesar de todo lo que teníamos, pero teníamos comida, teníamos abundancia. Pero mira qué nos ha traído acá en el desierto. Y hablaron mal de Dios, y hablaron mal de Moisés, y hablaron mal de Aarón. Murmuraron entre ellos. Como que Dios no escuchara lo que uno murmura, ¿verdad? Piensa uno y hasta en el oído dice, piensas que no te está escuchando. Tal vez no te escuche el de al lado, el que está atrás, porque a lo mejor del que está atrás estás hablando. Pero sabes que Dios te está escuchando lo que estás diciendo de esta persona. Y hermanos, y vamos a ver y a recordar, hermanos, este ejemplo de murmurar. Éxodo 16, 8 nos dice, amados hermanos, si lo tienen en la Biblia, búsquenlo para que comprueben lo que se está diciendo, hermanos, o lo tenemos en pantalla. Pero si tienen la Biblia, aprendamos a manejar la Biblia, hermanos, aprendamos a buscar la Biblia. ¿Saben cuál es la desventaja de tener la Biblia en el celular? Le voy a decir la desventaja. La desventaja es que uno aprende con el dedito a buscar, ahí te busco Éxodo, ahí te busco Primera de Juan. Agarra la Biblia y búscalo. No sabe ni dónde queda. Es la desventaja. No aprendes a usar el arma que Dios te ha dado, que es algo ligero, sí, y te puede servir, hermanos, en cualquier momento es bueno tenerlo, pero hermanos, no es como que conozcas el arma bien, la espada bien, que la desvaines y que la alices y que veas en dónde está y conozcas dónde está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, etcétera, hasta Apocalipsis, y puedas abrirla y puedas saber cuál es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, porque es muy fácil, nada más buscas y Samuel, pero hermanos, agarra la Biblia y vas a ver que no vas a encontrarlo, ni sabes en dónde está. Es la desventaja. El consejo pastoral es que usemos la Biblia, que tengamos con la Biblia, que no caigamos en la actualidad con el celular, sino que aprendamos a usar la palabra de Dios, hermanos,
como la espada que Dios nos ha dado, hermanos, para esto. Así que mientras ya les di tiempo de buscar Éxodo, ¿verdad? Ya les di tiempo, ya. Éxodo 16:8. Leamos juntos y acompáñenme cómo el pueblo de Dios murmuró. El pueblo de Israel murmuró de Dios, de Moisés y de Aarón por el alimento. Todos dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarnos, porque Jehová ha oído vuestras, ¿qué, hermanos? Noten, a veces piensas, estás murmurando y piensas que no le escucho, tal vez no le escuche esa persona, pero ¿sabes quién lo está escuchando? Es Dios. No podemos escaparnos de Dios, porque Jehová ha oído. Yo pensé que nadie nos escuchó. No, Dios te escuchó perfectamente, aunque hables muy quedito, murmura despacito entre todos, no lo va a saber Dios. Hermanos, acá dice, Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Murmurar es hablar en contra de alguien, es hablar mal de alguien, es juzgar a alguien. Dios, hermano, dice en contra de Dios. Imagínense, en contra de Dios. ¿Por qué? En contra de Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Y esta expresión es porque también hablaban de Moisés y de Aarón. Pero dice, también hablaban de nosotros, pero nosotros, ¿qué somos? Hablen de nosotros si quieren. Pero están hablando de Dios. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, aunque nos murmuren, aunque nos digan cosas, aunque nos digan cosas malas o nos juzguen, no nos están diciendo nosotros, sino contra Jehová lo están haciendo, contra Dios lo están haciendo. Y el pueblo, hermanos, aquí vemos que este pueblo murmuró contra Dios, contra sus líderes espirituales, contra sus guías, amados hermanos. Pensaban que estaba en secreto. Se estaban quejando entre ellos mismos, pensando que no lo iba a saber Moisés, no lo iba a saber los líderes. Hermanos, sí lo supieron. Nunca pienses que no lo va a saber la persona que estás murmurando, lo va a saber. Por eso, hermanos, murmurar es hablar. ¿Qué es murmurar? Hablar mal contra una persona, juzgarlo a tu hermano, y aunque murmures en silencio, en quedito, y muy quedito, Dios te está escuchando. Eso es murmurar. Y es lo que nos enseña Santiago 4:11, lo que es murmurar. Pero, ¿por qué no debo murmurar? En segundo lugar, ya que les enseñé qué es murmurar, ya podemos continuar en la enseñanza. La cuestión es, ¿por qué no murmurar? ¿Por qué Santiago aquí dice, hermanos, no murmuréis? Versículo 11a. Hermanos, no murmuréis. ¿Por qué no debo murmurar? ¿Por qué no debo juzgar? ¿Por qué no debo hablar mal del hermano, de la hermana, del líder, del prójimo, del vecino, de la persona? ¿Por qué? ¿Por qué no debo hacerlo? Y la razón número uno, el por qué no debemos murmurar, aquí Santiago nos dice, porque está escrito que tú no lo hagas. Porque está escrito que tú no lo hagas. A veces como niños, ¿verdad? Mientras más nos dicen no hacer algo, más lo hacemos. Y mientras más le dices, cuando mi hijo estaba pequeño, ahora que lo veo acá, no metas tu dedo allí donde estaba la corriente. Hermano, ¿sabe qué buscaba? Pues el hueco de la corriente. Mientras más le dices que no haga esas cosas, más lo quiere hacer, como niños. Y a veces, hermanos, como pueblo de Dios, somos como niños. Y debemos ser como niños en la fe, pero no en este aspecto, no para maldad. Hermano, en este aspecto, amados hermanos, parece ser lo mismo. Mientras más nos dice la Biblia, no murmuréis, el pueblo de Dios murmura. La gente murmura. Y hasta canciones hay de murmura por allá. Algo murmuran por allá. Mientras, hermanos, la Biblia nos dice no hacerlo, el pueblo de Dios como que lo pone no lo valida mentalmente. El diablo es muy astuto.
El diablo es muy astuto, hermanos. Y uno ahorita piensa, si es verdad, si la Biblia dice que no debo murmurar, pero murmurar, hermanos, es casi el pan de cada día. Pero hermanos, ¿por qué no debo murmurar? Hoy es un mensaje de conciencia en este aspecto. Santiago lo escribió allí. ¿Por qué no debo murmurar? Bases sólidas. Primero, porque la Biblia te dice que no debes hacerlo. Aunque quieras, en la carne, como persona, quisieras despedazar, así como sig de venado a esta persona. Para no decir sig de pastor, ¿verdad? Pero pues, ya me entienden. Pero hermano, aunque uno quiera, no lo hago. Porque la Biblia me dice que no. En la carne, en la humanidad quisiera, pero en la vida espiritual, en mi formación, como el hermano Armando hablaba, que Dios nos ha mandado y somos un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios, hermanos, no. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, por lo que somos, hermanos, por lo que usted es delante de Dios. No conviene murmurar, porque la palabra de Dios lo dice, no murmuráis. Hermanos, dice en Santiago 4:11, aquí donde está el 11, el versículo, el inciso B, ahí te dice que está, ¿por qué no murmuramos? Porque está escrito, dice la segunda parte, el que murmura del hermano y juzga al hermano, ¿qué está haciendo, hermanos? Está murmurando de la ley. ¿Y juzga qué? La ley. Estás haciendo algo que la ley te dice que no. Estás haciendo algo que la Biblia te ha enseñado que no. Estás murmurando de la misma palabra de Dios cuando estamos murmurando de alguien. Porque sabes que no debes hacerlo, pero como que murmuras, no pasa nada. Estás deshabilitando la palabra de Dios. Y cuando uno murmura, hermanos, no está sujetándose a la palabra de Dios. Está murmurando la ley. Estás diciendo, a lo mejor en que estás murmurando y diciendo, no es como Dios lo dijo, porque Dios dice algo. ¿Saben quién fue el que primero murmuró en la tierra? Fue Satanás. El pecado realmente, hermanos, de Adán, de Eva y de Adán, fue porque, hermanos, Satanás murmuró en contra de lo que Dios le había dicho, de lo que sabían que no debían hacer, porque lo sabían que no debían hacerlo. Todo árbol de huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio no podrás comer, ni la tocarás, porque el día que tú lo hagas, morirás. Hermano, la palabra estaba bien, la indicación estaba bien, sabían completamente bien la palabra, pero ¿quién vino al oído de alguien como una culebra y le dice, oye, con que Dios ha dicho que no puedes comer todo del árbol del huerto? Y así dice Génesis, que no puedes comer de todo el árbol del huerto, incluyendo ese. Noten cómo está él poniendo en entredicho el mandamiento de Dios. ¿Cómo está poniendo en entredicho la orden de Dios? De todo árbol menos de este. Pero Satanás le dice, ¿con qué no lo puedes comer? Y la mujer le dice correctamente, de todo árbol puedo comer, menos que está en medio. Porque el día que yo lo coma, lo toque, morimos. ¿Y cuál fue la respuesta de Satanás? No moriréis. Allá está juzgar la palabra. Aunque la Biblia lo dice, pero no le hacemos caso y murmuramos. Sé que lo dice la Biblia, pero no vas a morir. Pero Dios ya lo había dicho. Estaba murmurado contra la palabra. Y este fue lo que hizo Satanás. Ya conocemos la historia de lo que sucedió, hermanos. Pero, amados hermanos, la Biblia dice y está escrito que no debemos murmurar. Lo sabemos. Y hoy ahorita a lo mejor
en su mente, en su corazón, y dice, sí, realmente sí. Pero murmuramos. ¿Por qué no debo murmurar? Porque la Biblia enseña que no murmuremos. El que murmura está murmurando en contra de la palabra, porque está escrito no hacerlo, y tú lo estás haciendo. Hermanos, el mismo pasaje, amados hermanos, otros pasajes que nos ayudan a comprender esto, en Santiago 5:9, Santiago 5, el mismo Santiago en otro capítulo 5, versículo 9, nos dice, hermanos, busquen Santiago 5:9 y leamos juntos. Santiago 5:9, leamos: hermanos, no os quejéis unos contra otros. Hasta ya está el murmurar. No os quejéis unos contra otros. No se hagan mal los unos contra otros. No murmures, no juzgues los unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Pero aquí nos enseña la Biblia, no os quejéis. No hables mal, como el pueblo de Dios se quejó contra Dios y contra Moisés y contra Aarón, hablando mal. No os quejéis, no murmuren, no hablen mal, no juzguen los unos con los otros. En Santiago 2:8, Santiago, pensando en esto mismo, él termina diciendo, y no lo debemos hacer porque yo quiero decirles algo. Santiago 2:8 dice, si en verdad quieres cumplir la ley, porque el que murmura está, hermano, murmurado de la ley. Pero si en verdad quieres cumplir la ley, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis si lo haces así. Santiago 2:8. Santiago estaba muy mental, hermanos, en lo que estaba predicando, en la enseñanza del libro, y estaba enfocado en esto. Y le dice, bueno, está escrito, ama a tu prójimo. Cuando alguien está murmurando, no está amando a su prójimo. Cuando alguien está hablando mal de su hermano, de su hermana, de la gente, no está amando a su prójimo. Y cuando uno lo hace, hermanos, es cuando murmuramos contra la palabra, porque la palabra de Dios lo dice y no lo estamos haciendo. Así que no murmuremos, porque la palabra de Dios enseña que no debemos hacerlo. No debemos hacerlo. En Levítico 19:16 hay una expresión, hermanos, una que hasta en estos tiempos es muy común, muy popular. Levítico 19:16, hermanos, nos dice, hermanos, hablando acerca que la palabra de Dios nos enseña que no debemos murmurar, que no debemos hablar mal contra el hermano ni hablar mal contra nadie, hermanos. Y dice Levítico 19:16, leamos todos, no andarás, ¿cómo, hermanos? Como que no lo oí bien esto. Y eso sí lo entendemos, ¿verdad? Como que es una palabra yucateca esto. Desde el Antiguo Testamento está, no andarás, ¿qué cosa? Chismeando entre tu pueblo. Y chismear es hablar mal de tu prójimo, es estar juzgando, es hacer taquitos al pastor, taquitos de todo mundo, y sig de venado, y sig del apellido de todos nosotros, ¿verdad? Así que, hermanos, se están alimentando de todo lo que están diciendo ajenamente. Pero acá nos enseña, marquen, hermanos, óigame, aquí está chismeando. No andarás chismeando entre tu pueblo. La Biblia desde el Antiguo Testamento enseña a no hacerlo. No murmuréis, porque una razón es porque la Biblia te enseña a no hacerlo. Porque está escrito de no hacerlo. No tentarás contra la vida de tu prójimo, oh, yo Jehová. El chismear es contra tu prójimo, contra la persona, contra tu prójimo. Y hermanos, Jesucristo en el Sermón del Monte, capítulo 7, versículo 1, cuando él estaba enseñando en el Sermón del Monte, también toca el punto y nos dice Mateo 7:1, Mateo capítulo 7, versículo 1, hermanos. El Sermón del Monte comienza desde Mateo capítulo 5 y termina hasta Mateo capítulo 7. Así que está dentro del Sermón del Monte. Mateo 7:1, ¿qué dice? No juzguéis para que no seáis, ¿qué?
No juzguéis. Ya sabemos que murmurar es juzgar. Acuérdense lo que le dije. Murmurar es juzgar, hablar mal. No juzguéis, no murmures, no hables mal, para que también no seas tú, caigas en esto, no seas juzgado. Cuando uno juzga, cuando uno murmura y apunta a una persona, tú estás apuntando a una persona, pero mira tus 3 dedos, ¿a quién apunta? Te regresará eso que estás apuntando a ti. Se te devolverá eso que estás apuntando. Y en tercera vez, no una, sino en 3. Triplicado lo que estás hablando mal. A veces muchos hablan, juzgan, pero no juzguen de ellos. No hablen, eso sí. No, hermano, no juzguéis, porque el pecado te puede alcanzar y vas a ver que después también tú vas a pagar y vas a ser juzgado 3 veces más. 3 veces más. Así que, hermanos, no murmuréis, porque está escrito no hacerlo. Así de corto. No murmuremos, porque está escrito no hacerlo. ¿Por qué no debemos murmurar? El segundo punto es porque es pecado. Porque es pecado. Y uno como cristiano, hermanos, no queremos estar pecando. Y si siempre murmuramos, estamos pecando. ¿Por qué no debemos murmurar? Porque murmurar es pecado. Santiago lo enseña, hermanos, el capítulo 4, donde leímos versículo 11, las letras C, que es decir, la tercera parte del versículo 11, nos dice, hermanos, la parte dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de ¿qué, hermanos? De la ley. Hasta allá. No eres hacedor de la ley. Si tú estás juzgando, no eres hacedor de la ley. Sabes que no debes hacerlo, pero lo haces. No eres hacedor de la ley. Sabes que no debes hacerlo, pero lo estás haciendo. No eres hacedor de la ley. Sabes que está escrito, pero no eres hacedor de la ley. Y sabes, la Biblia dice que fuimos llamados para ser hacedores de la ley. No para no hacer la ley, sino para cumplir la palabra de Dios. En Santiago 1:22, acá mismo en Santiago 1:22, nos enseña que Dios nos ha llamado para ser hacedores de la palabra. No que no seamos hacedores. Dios nos ha llamado para ser hacedores. Si la palabra de Dios te enseña a no hacerlo, pues como hacedor de la palabra de Dios me someto y no lo hago. Dice Santiago 1:22, pero sed, ¿qué cosa, hermanos? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Fuimos llamados para cumplir la palabra, para ser hacedores de la palabra. Pero cuando tú estás murmurando, dice acá, no eres hacedor de la ley, dice Santiago 4:11, la parte 3. No eres hacedor. Cuando estás juzgando, no estás cumpliendo la palabra, no estás haciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, en Santiago 4, versículo 17, allá mismo, hermanos, le dije que estas 2 partes, hermanos, tienen que ver con lo mismo. Y noten cómo termina el capítulo 4 de Santiago, que tiene que ver con el juzgar al hermano y tiene que ver cuando hablamos como orgullosamente. Sabemos que no debemos hablar con orgullo ni ser vanaglorioso, pero hay gente que habla así. Bueno, sabes que no debes hacerlo, pero lo sigues haciendo. Sabes que no debes murmurar, pero lo sigues haciendo. ¿Cómo termina? Y el que sabe hacer lo bueno, tú sabes lo que la Biblia enseña. Tú sabes que la Biblia lo dice. Y el que sabe hacer lo bueno, de allá nace esta frase, muchas veces lo repetimos y no sabemos de dónde es, por qué lo dijo Santiago. Y son cuestiones, hermanos, que tenemos que sacar. Bueno, ¿por qué lo dijeron? Debe haber una razón, el versículo que tanto me gusta. Bueno, lo dijo por la forma de hablar. El que sabe que no debe murmurar y lo sigue haciendo. El que sabe que debe hablar de una manera diferente, pero habla de una manera muy orgullosa. Bueno, el que sabe hacer lo bueno y no es hacedor de la palabra y no lo hace, ¿qué le es, hermanos?
Por eso murmurar es pecado. Porque sabemos que no debemos hacerlo, pero nos encanta murmurar y estamos pecando. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No es el caso. No es el caso. Así que no murmuremos, hermanos, porque es pecado. No es pecado. La tercera cosa, hermanos, hablando acerca de por qué no debo murmurar, porque tú mismo te haces juez. Tú mismo te conviertes en juez cuando estás murmurando de tu prójimo. En ese momento te colocas tu letrero que dice: yo soy el juez. Yo juzgo. Estoy murmurando, estoy juzgando, estoy hablando mal. Yo soy el juez. Y hermanos, Santiago lo dice: no murmures porque te haces juez. Y Santiago capítulo 4 verso 11 al final del versículo 11 dice: no sois hacedores de la ley, sino que juez. El que murmura se está autodominando juez. El que murmura se está autonombrando juez. Y termina el versículo 12 diciendo, noten que dice entre pregunta: ¿quién eres? ¿Y qué dice, hermanos? ¿Para que qué? Para que juzgues a otro. Te has determinado y te has puesto tu nombre de juez. Cuando murmuras te vuelves juez. Tú te estás nombrando juez. ¿Y quién eres? Piensa, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? ¿Quién te dio ese título? ¿Quién te dio ese título? ¿Quién te autorizó esto? ¿Sabes qué? Tú no eres juez. Tú no eres juez. Por eso no debemos murmurar, para no autonombrarnos juez. ¿Quién eres? No eres juez, ni tampoco estás autorizado para esto, para murmurar. No se te tiene autorizado a hablar mal, murmurar a tu prójimo, a la gente. No estás autorizado. Solo Dios es el único juez que puede, como juez, salvar a una persona o perder. Él es el juez que sabe lo que hace. Él es el que paga conforme a nuestras obras. Él es el juez justo. El juez justo que hace justicia al humilde y al orgulloso también. Él es justo y hace justicia y paga a cada uno conforme su obra. Por eso, hermanos, dice el versículo 12 de Santiago 4, 12a, dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Da a entender, ¿quién eres tú? Cuando tú murmuras, te estás autonombrando juez. ¿Quién eres tú para hacer esto? No eres juez, ni tampoco estás autorizado para esto. Uno solo es el dador de la ley. Uno solo es el juez. Santiago lo vuelve a repetir en el Santiago 5:9, cuando dice: hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí el juez. Tú no eres juez para esto, ni estás autorizando. He aquí el juez, que es Dios, está delante de la puerta. Él hará justicia. Él pagará. Él sabrá si está mal lo que está haciendo, si es injusto. Dios paga conforme a las obras de cada uno, amados hermanos. Él es el que está autorizado, yo no. Así que no murmuremos, hermanos, para no autonombrarnos juez, porque Dios es el único juez para esto. Concluyo: no murmuremos, hermanos, no juzguemos, no hablemos mal de nuestro hermano, de nuestro líder, de nuestro pastor, de la iglesia, de tu prójimo.
porque está escrito no hacerlo. 2, porque es pecado. 3, porque tú no eres juez. No tienes autorización para ello. Solo Dios es el único juez. No murmuremos, no hablemos mal, ni juzguemos. Salgamos esta tarde con la palabra de Dios en nuestros corazones y propongamos en nuestro corazón cumplir la palabra santa de Dios que le da a su pueblo. Que Dios les bendiga. Nos ponemos de pie y oramos, hermanos. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por la enseñanza hermosa, práctica, muy importante, Señor, muy del momento, Señor, por lo que vive hoy en día y vivimos todos hoy en día. Padre, murmurar, hablar mal, Señor, juzgar, Señor, en el mundo ya es cotidiano, pero en la iglesia tuya no debe ser así, porque somos un pueblo santo, un pueblo tuyo, comprado por precio de sangre, un pueblo diferente, un pueblo, Señor, donde tú eres el único juez, que juzgas, que haces justicia justamente, Padre, y que pagas a cada uno conforme a sus obras. No murmuremos, porque está escrito no hacerlo. No murmuremos, porque es pecado hacerlo. No murmuremos, porque no somos juez, ni estamos autorizados para esto. Tú eres el único juez que hace justicia justamente, Padre. Señor glorioso, a ti la gloria, a ti la honra. Líbranos de esto, que lo llevemos en el corazón, en la mente, y pongamos en práctica tu palabra. En el nombre de Jesucristo decimos todos, hermanos, amén, amén. Que Dios les bendiga. Tomen sus lugares, hermanos. Muchas gracias.